Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buen día. Como le prometimos el viernes, bueno, ya están las listas obviamente presentadas, con toda la demora necesaria, con un organizado, entre comillas, corte de corriente eléctrica para prolongar la presentación hasta las 3 de la mañana. Bueno, todas las cosas que suele hacer la política. Y finalmente la provincia de Buenos Aires tiene las listas presentadas. En lo que es el oficialismo de la provincia, en la primera sesión electoral, Gabriel Catopovi, que es ministro actual del gobernador, va a encabezar la lista, seguida de Malena Galmarini, para conformar el binomio hombre-mujer que encabezan la primera sección electoral. En la tercera sección, la cabeza es la vicegobernadora actual, Verónica Magario, con Facundo Tignanelli, que es el presidente del bloque, digamos, para decirlo más clarito, de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, integrante, por supuesto, de los diputados y presidente del bloque. En la segunda sección electoral, Diego Nani, que es el actual intendente de Exaltación de la Cruz. Sería bueno acá saber si se va a renunciar a la intendencia o son testimoniales, porque si son testimoniales la verdad es una vergüenza, y si van a renunciar, bueno, está dentro de su derecho constitucional. Decíamos, acompañado de Cintia Romero, que es de Patria Grande, también está Carlos Puglieli, que es del Frente Renovador, donde allí la Alianza Patria Grande puso la segunda persona. En la cuarta sección, Diego Videla, que pertenece a la Cámpora de Peguajó, y Valeria Arata, del Frente Renovador, que actualmente es funcionaria del gobierno provincial, serán los que van a encabezar esa lista. En la quinta sección electoral, Fernando Raberta, que es camporista de Mar del Plata, es la que encabeza la lista. En la sexta está Alejandro Di Chiara, que es el actual diputado y ex intendente de Montehermoso. Mientras que va a estar también la diputada, que es de la Cámpora, Maita Alvarado, en segundo lugar. Estamos dando las cabezas más conocidas de las secciones electorales. En la séptima, María Inés Laurini, que es integrante del Consejo Deliberante de Azul, y Marcos Pisano, que es el intendente de Bolívar, que va este último por el Frente Renovador. Y finalmente, en la octava sección electoral, que es la ciudad de La Plata, Ariel Archacano, que es el actual diputado bonaerense, Lucía Yáñez de el MDF y Juan Martín Malpeli del Frente Renovador, que actualmente es diputado bonaerense, que van a pedir, por supuesto, su renovación en la banca. Los que nombré son todos diputados. Bueno, le dimos nada más que las cabezas para tener más o menos una idea de quién encabeza lo que es el oficialismo de Kicillof y el grupo de la Fuerza de Patria, que es la que en definitiva se va a presentar con una unidad que costó hacerla hasta último momento, pero que los milagros de la tecnología, léase entre comillas, del corte de corriente y de energía eléctrica necesario hasta las 3 de la mañana, permitió entonces presentar luego y subir en horarios insólitos a las redes y, por supuesto, a lo más importante, a Internet, donde tenían que girar para que llegara a través de esa vía a la Junta Electoral, porque esta vuelta todo se hacía a través de la tecnología y de la computadora. Ya no hacía falta concurrir urgentemente con la presentación del papel como era antiguamente, sino que la tecnología, tiempo y horario, fijaba a través de Internet la llegada de esa información. Pero misteriosamente un corte de energía eléctrica alargó la presentación imprescindible y necesaria
que casi le diría festejaron todos, el oficialismo y la oposición, todos estaban de acuerdo en que qué mala suerte, se cortó justo la electricidad en este momento y se sonreían sabiendo de que tenían más tiempo para resolver las cosas de último momento que pasa siempre históricamente en la política. Estas conformaciones de las distintas presentaciones todavía pueden estar sujetas a que en el día de hoy, con el periodo de tacha, se haya o que ocurran algunos cambios más. Pero lo cierto y lo real es que el acuerdo entre tres sectores, es decir, el sector que responde a la Cámpora, el sector de Kicillof y el sector de Massa, se pusieron de acuerdo para construir un concepto de unidad, por lo menos en la presentación de las listas, que tuvo que estar discutiéndose hasta último momento en esto que es la historia, yo diría siempre fue así, del cierre de listas en la política argentina. Frente a estas determinaciones de lo que es el oficialismo provincial, lo que va a hacer la oposición, y que es oficialismo nacional, es decir, lo de La Libertad Avanza, llegaron temprano, presentaron las listas todas ya discutidas y decididas por pareja, el operador que tuvo la hermana del presidente, y finalmente allí fue castigado una vez más el PRO para favorecer a los sectores de La Libertad Avanza. Bueno, sea como fuere, todo lo que ha ocurrido en las últimas horas recién va a tener importancia cuando la sociedad termine votando en septiembre y sepamos en definitiva quiénes fueron los electos. Por el otro lado, mientras todo esto está pasando en la Argentina de los impactos y las cosas extrañas, lo que tenemos que observar es la historia electoral de las últimas elecciones, que es muy alarmante, porque en todo el país, en todas las elecciones que se hicieron provinciales, votó un 50% del padrón. Es decir, hubo una gran ausencia en todas partes, como si la sociedad estuviera desconforme con todo el proyecto político y que entonces la gente que está desconforme con la política no va a votar. Pero eso también es malo porque después con eso no se cambia nada y se termina premiando al que se quiere castigar, porque con menos votos sigue el continuismo del que se quiere castigar. En la provincia de Buenos Aires, donde se plantea toda la batalla del oficialismo para ver si puede hacer mella en la construcción y organización que ha hecho Kicillof, evidentemente La Libertad Avanza está apostando toda la fuerza para debilitar a ese oficialismo, porque en definitiva se termina transformando en la única oposición seria y, digamos, legalizada, por decirlo de alguna manera, con poder político, que es que el principal estado del país no le responde al cachivache y entonces hay preocupación para ver cómo se lo puede debilitar a Kicillof. El objetivo es ese, es tratar de quitarle todo el poder que se pueda en la legislatura, cosa que no parece que sea tan fácil, pero habrá que esperar hasta que llegue el comicio. Le dimos algunas cabezas del sector del oficialismo, por supuesto del otro sector se encarga toda la prensa canalla que le da bastante difusión por todos los medios, así que no hace falta que nosotros lo marquemos en este programa. Está todo jugado, está todo dispuesto, porque en la principal batalla se juega en el lugar donde vota la mayoría de la gente y la historia está marcando que por primera vez hay más empadronados en la primera sección electoral que en la tercera. Esto no había pasado nunca en la historia política de la provincia, es la primera vez que ocurre, donde hay más habitantes viviendo en la primera que en la tercera, o por lo menos empadronados. Ahora, lo cierto es que aquí en la primera sección electoral, si uno lo analiza, le ha sido bastante más esquiva al peronismo que en la tercera, donde ganó con cierta facilidad siempre. Veremos cómo se desarrolla todo esto, veremos qué pasa, pero, por ejemplo, para mostrar nada más que un signo de que las situaciones estuvieron difíciles en todas partes, en el sector de la oposición bonaerense, pero del oficialismo nacional, hubo un petit escándalo en Vicente López, donde
hasta último momento la intendente de Vicente López no se había puesto de acuerdo en los porcentajes, quería el 70% del Consejo Deliberante y hasta que no se lo dieron, aparentemente iba a romper con la Libertad Avanza. Bueno, tuvieron que cederle el 70% de los concejales para quien gobierna en nombre del PRO y en nombre de la Libertad Avanza, de alguna manera, en el distrito del norte de la provincia de Buenos Aires. Todo lo que estamos contando son alternancias que no tienen ninguna importancia cuando llega el momento de sufragar, pero que sí tienen importancia en el armado, en la presentación, en los tiempos nerviosos que se viven cada vez que se cierra una lista. Bueno, la provincia de Buenos Aires ya cerró sus listas, ahora hay un periodo de tacha que pueden cambiarse algunas personas, pero en definitiva, mañana martes tendremos con claridad definitiva todos los que han quedado, si se cambió alguno por periodo de tacha, como decíamos recién, o si quedaron los que se presentaron y se sabrán las listas definitivas de cada uno de los sectores y frentes electorales que van a concurrir en las próximas elecciones en las 8 secciones electorales. Así que está ya todo organizado para que la elección en la provincia de Buenos Aires haya arrojado en un tiempo prudencial el primer resultado importante del país, porque vota una enorme cantidad de gente empadronada, la mayoría del país, donde el 75% viven entre la primera sección electoral y la tercera. Esas dos secciones son las más pobladas, con la mayor cantidad de empadronados, y repito lo que dije hace un rato, por primera vez la tercera sección electoral no es la que tiene mayor cantidad de votantes, sino que ha sido superado por la primera sección electoral. Para que se tenga una idea, la primera sección electoral, podemos tomar de referencia el comienzo de Vicente López, en el límite con la General Paz, y se extiende, obviamente, hasta Campana, para que tengamos una idea cierta y clara de cómo se haya ido agrandando esto. Y hay que pensar en la instalación de barrios, no solamente barrios populares de villas, sino también gente que se ha ido a vivir a barrios planificados. Hay clubes cerrados o privados, a barrios privados, que ha ido dándole un crecimiento a la primera, que repito, por primera vez en la historia tiene mayor cantidad de partícipes para el padrón que la tercera sección electoral.